¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos dando inicio al podcast número 2. Recordemos que el podcast número 1 hablábamos, ¿cierto?, de esta campaña autogestionada solidaria, y hoy día vamos a hablar acerca de un nuevo tema y tenemos un panel un panel con una invitada especial que es nuestra psicóloga del Liceo Tecnológico Enrique Gilbert, la señorita Paola Aranguis Hernández, psicóloga de la Universidad Bolivariana, licenciada en psicología. ¿Sí? Y por otro lado tengo al panel experto periodístico, ¿cierto?, de la radio LTEC. Por allá arriba tengo a Noemí San Martín, ¿cierto?, del segundo año C. Abajito de ella está Rayeno Valle del primero A. Al ladito tenemos a la señorita Cristina Gutiérrez del segundo B. Y después tengo al inconfundible. No, es que aquí sí entramos en una confusión porque tenemos a dos hermanos que son iguales, que son los hermanos Cortés, a Alexis Cortés, a Alex Cortés, ¿cierto?, del primero B, y abajo tenemos la ayuda técnica, ¿cierto?, al técnico de la radio, a Alejandro Sánchez del primer año B. Así que nos vamos, ¿cierto?, con este podcast número 2 y ahora abrimos el paso para que nuestra psicóloga comience su exposición y luego tenemos una breve entrevista. Paola, te escuchamos. Hola. Bueno, primero que todo me siento súper agradecida de poder formar parte de este panel. Me parece maravillosa esta oportunidad y la energía que se produce entre todos nosotros en este espacio de acompañamiento y de comunicación. Así es que bienvenidos también a todos los que están escuchando este programa. Hoy día vamos a hablar de la inteligencia emocional en tiempos de crisis, que sin duda repercute fuertemente en las vidas de todas las personas, de los niños, niñas, jóvenes, adultos, familias completas que se han visto afectados por este contexto actual de pandemia, de confinamiento, de encierro, y que nos hace un poco plantearnos muchas preguntas. Surgen muchas preguntas y en esas preguntas está este aspecto de la inteligencia emocional que puede ayudar mucho, Alejandro. Ya, perfecto. Comparto la imagen del PowerPoint. Ya. Entonces, ahí lo tenemos. Ya, Paola, te escuchamos. Sí. Bueno, vamos con la primera imagen. La inteligencia emocional son aquellas capacidades, la segunda, son aquellas capacidades que poseemos todas las personas, que tienen que ver con esta manera de comprender las emociones, de utilizar las emociones y de manejarlas, ¿ya? Ahora, obviamente, esta inteligencia emocional depende de la etapa de desarrollo en que estemos. Lo que es importante, a lo mejor, cuando yo era pequeñita, no necesariamente va a ser lo mismo que en una etapa actual. Pero sin embargo, la inteligencia es clave porque nos entrega muchísimas estrategias y herramientas para sobrellevar las crisis que sin duda generan cambios. Vamos a la otra diapo. Bueno, me gustó mucho esta estrella de la inteligencia emocional que nos muestra en cada puntita ciertos aspectos de la inteligencia emocional, como por ejemplo el autoconocimiento. Ya el autoconocimiento es fundamental para poder conocernos a nosotros mismos, desarrollar nuestra personalidad, saber lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y al mismo tiempo, vamos con la segunda patita, dice la autorregulación. La autorregulación tiene que ver con cómo yo autorregulo, controlo estas emociones que de repente se ven tremendamente exacerbadas en un contexto de encierro, de confinamiento, y que al mismo tiempo nos permite adaptarnos a estos cambios. Al mismo tiempo tenemos otra patita de la estrella que es la motivación. La motivación por el logro, el compromiso, la iniciativa son habilidades de la inteligencia emocional que nos permiten de alguna manera proyectar nuestras metas. Porque sin duda esta pandemia crea una especie de quiebre de nuestras rutinas, de todo lo que estábamos habituados a hacer en nuestra cotidianidad.
Entonces la motivación es súper importante también poder trabajarla y no perderla. Por otro lado, tenemos estas habilidades, que hasta ahora hemos hablado como de las habilidades intrapersonales, ¿cierto? El autoconocimiento, todo lo que tiene que ver con uno mismo. Pero también están las habilidades interpersonales que tienen que ver con lo social, con cómo yo me relaciono con un otro, si me pongo en el lugar de un otro, cómo me comunico. Estas habilidades de alguna manera nos permiten comprender mejor nuestro entorno y poder de alguna forma aprovechar las dificultades como una oportunidad de cambio. Vamos a la otra diapo. Esa mismita. Bueno, ahora, ¿por qué es importante desarrollarlas? ¿Para qué sirven? Bueno, sin duda, estas habilidades de la inteligencia personal nos ayudan a expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, en la medida que tengamos y ampliemos nuestro vocabulario emocional y aprendamos a reconocer el distinto abanico de las emociones, podemos darnos cuenta cómo nos adecuamos a los distintos contextos, cómo afrontamos el fracaso, el éxito y cómo enfrentamos las situaciones nuevas, porque de hecho estamos en una situación nueva. Y para finalizar, es muy difícil poder hablar de la inteligencia emocional porque es un tema muy amplio, pero me gustó muchísimo esta palabra y me gustaría incluso, chiquillos, que pudieran recordarla. La palabra resiliencia. ¿Alguien ha escuchado la palabra resiliencia? ¿O les suena por ahí? Es algo así como un barco que está en el mar y de repente vienen rayos, truenos, viento, y la resiliencia podría reflejarse en esa capacidad que tenemos de tomar el timón de este barco y hacerle un poco el quite a los rayos, al viento, poder equilibrar nuestro barco para poder sobrellevar la situación en las adversidades. Aquí dice la definición, dice la capacidad de hacer frente a las adversidades, a las situaciones difíciles de la vida, con el objetivo de poder transformar ese dolor o esa dificultad en una fuerza motora para superar y en el fondo salir fortalecidos, en vez de salir debilitados, salir fortalecidos. ¿Ya? Aquí uno podría decir, tiene que ver también con los aprendizajes. ¿Han escuchado esta frase que dice, uy, mira, a borrazos se aprende? ¿Cierto? O esto de que en la medida que tenemos una experiencia, en el momento quizás no lo vemos, pero cuando miramos hacia atrás, vemos las lecciones que sacamos, los cambios que generamos como persona. Y en el fondo la resiliencia tiene que ver con ser el arquitecto de tu vida. Cómo tú vas construyendo tu personalidad, aceptando por un lado que pueden haber momentos de debilidad, pero al mismo tiempo comprender que esas debilidades nos pueden también ayudar a transformarnos y a ser personas. El año pasado me acuerdo que utilizábamos mucho con la trabajadora social, con la Nico, en convivencia escolar, una frase que decía, vamos de la excelencia humana a la excelencia académica. Los conocimientos, claro que son importantes, pero también está el otro lado, que es la inteligencia emocional y que es esta capacidad de poder mirar nuestro entorno y poder humanizar las dificultades con el afán de poder conocernos por un lado a nosotros mismos y por otro poder también ayudar a otros. Por eso me gustaría que nos quedáramos con esta palabra resiliencia, que a mí personalmente me gusta mucho. A ver más adelante lo importante que es poder, han escuchado muchas veces que hay personas que dicen, no, mejor no demuestro mis emociones, mejor me hago la valiente porque si no me voy a desbordar emocionalmente, pero de verdad, chiquillos, que es súper importante poder expresar y poder ponerle palabras a nuestras emociones, a nuestras frustraciones o a lo que nos ocurre. De esa manera se produce este efecto anti-olla a presión, que es cuando nos callamos y guardamos y de repente el aire sale disparado por todas partes y ahí es donde se producen, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas como son las crisis de ansiedad, el colon irritable,
y otras enfermedades, hay un montón de enfermedades que no se ha encontrado una causa biológica, sino que están muy relacionadas con las emociones. Claro, bueno, es súper importante, o sea, yo creo que es muy importante que las personas sepamos reconocernos cuando estamos en los diversos estados, porque también no podemos pensar que las personas vamos a estar, por ejemplo, felices toda la vida, porque son estados, los estados son estados, y hay que saber llevar, yo creo que los estados a los diversos momentos que esto nos generan y saber enfrentarlos, porque si bien la felicidad quizás no nos carga la mochila de mala manera, sino que nos carga la mochila de otra manera, pero sí cuando estamos deprimidos la mochila se pone pesada, y eso es lo que hay que saber enfrentar. Pero acabas de decir algo muy importante, Alejandro, que tiene que ver con que muchas veces vemos o creemos que las emociones son negativas. Por ejemplo, creemos que la pena es negativa, creemos que la rabia es negativa, la tristeza, y resulta que todas las emociones tienen un objetivo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así muy extremista. De repente toman un avión y los dejan en medio de una selva y aparece un león gigante. ¿Qué es lo primero que hacen? Yo arranco. ¿Cierto? Y ahí tenemos que la emoción del miedo en ese sentido sirve como un mecanismo defensivo que nos permite sobrevivir. Claro. Entonces, ojo con satanizar las emociones o creer que la rabia es mala. La rabia no es mala, la rabia es una energía que tenemos que sacar afuera, pero sacarla de una manera que no sea autodestructiva hacia uno mismo o hacia un otro. Podemos aprender a canalizar esta rabia y sacarla afuera para que no nos haga mal. Claro, lo que pasa es que ahí también la ansiedad, la frustración es un poco lo que nos cierra como las puertas, pero yo creo que eso es lo que hay que aprender a controlar. Bueno, y ahora nos gustaría que ya el equipo periodístico, yo creo que ya tiene pensadas algunas preguntas, ¿cierto? Y vamos a darle el paso a Noemí, que Noemí tiene preparada ahí una pregunta. Noemí, a ver, una pregunta ahí para nuestra psicóloga Paola Aranguis. ¿Cómo se pueden desarrollar estrategias para manejar la ansiedad en esta contingencia? Uy, qué importante tu pregunta. La verdad es que una de las cosas, analicemos primero lo que significa la palabra ansiedad. La ansiedad tiene que ver con la preocupación hacia el futuro, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con los pensamientos asociados a esa preocupación. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a tomar conciencia un poco de los pensamientos que tenemos, de cuán negativos son, y si tienen que ver con esta preocupación hacia el futuro, y tiene un gran monto de energía que nos afecta físicamente, emocionalmente, ahí ya nos damos cuenta inmediatamente que estamos con la ansiedad más alta de lo habitual. En general, por ejemplo, los pensamientos del pasado tienen que ver más con lo nostálgico, con lo depresivo. Cuando son negativos se van más por la línea depresiva. Pero la ansiedad en sí es una emoción bastante intensa, y yo creo que lo primero que tenemos que aprender es a reconocer estos pensamientos negativos y un poco cuestionarlos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener ansiedad y puedo decir, me va a pasar algo, estoy seguro que el coronavirus me va a atacar fuerte, o a lo mejor va a atacar fuerte a mi familia, y como que digo un pensamiento, pero no lo cuestiono. Entonces, ojo con eso, cuando tengamos ansiedad, vamos a utilizar la técnica que se llama cuestionamiento socrático. Viene de Sócrates, de este filósofo. Entonces nos preguntamos y decimos, a ver, pero ¿en qué me baso para creer esto? ¿Por qué pienso que esto va a ocurrir? ¿Lo leí en alguna parte? ¿Me lo dijo alguien? ¿Puedo comprobar efectivamente que esto es así? Entonces, en la medida que nos vayamos cuestionando estos pensamientos, podemos ir bajando un poco el nivel de intensidad y poder ir chequeándolos y convirtiéndolos en un pensamiento más adaptativo. Lo otro que podemos también es aprender a centrarnos en el aquí y en el ahora. Porque muchas veces vivimos pensando en lo que va a ocurrir mañana y nos perdemos el sentido de vivir lo que estamos viviendo en el presente. A lo mejor, no sé, romper nuestro esquema, darle un abrazo a nuestra mamá, detenernos un poco
poco, a mirarnos, reírnos un poco de la vida, disfrutar a lo mejor de algún hobby, algo que a mí me guste, algún interés. Todo ese tipo de creatividad, de sensibilidad nos permite disfrutar el presente. Existen otras técnicas también, Noemí, que tienen que ver con el control de la ansiedad por medio de la respiración meditativa. El año pasado estuvimos viendo unos ejercicios a nivel de, sin saber que iba a pasar esto, estuvimos viendo unos ejercicios que solamente son 5 minutos de respiración diafragmática e inmediatamente produce un efecto sedante en el sistema nervioso central, y aunque uno esté nervioso, ansioso, si tú respiras de esta manera, que es tomando aire por la nariz y botando por la nariz, más larguito, si tú haces 15 ciclos de respiración, inmediatamente tu cerebro, porque esto tiene que ver con la neurociencia, ya no sé si han escuchado esa palabra, la neurociencia hoy en día está estudiando cómo nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, cómo todas las funciones de nuestro cuerpo están estrechamente relacionadas con nuestras emociones. Esta respiración es tan efectiva, estratégicamente efectiva, que aunque tú estés nervioso, ansioso, si haces mínimo 15 ciclos de respiración, puedes lograr el autocontrol. ¿Ya? Ahora está toda la consigna, todos los pasos están en la página del liceo, Alejandro, para que todos los niños, jóvenes, papás, familias que quieran aplicar esta técnica, lo pueden hacer desde sus casas. Cada vez que sientan rabia, que sientan ansiedad, aplican esta técnica muy disciplinadamente, incluso puede ser una vez por día, y se van a dar cuenta que progresivamente uno aprende a autocontrolarse. Hablábamos del autocontrol, y es muy importante esa técnica. Ya, perfecto, súper. Estoy nombrando algunas porque de verdad que hay muchas más. Me imagino, bueno, la cuestión que, como tú lo decías, esta cuestión de el mundo ideal, que muchas veces nos tratan de enseñar, por ejemplo, si nosotros hablamos como en los medios masivos de comunicación, como la televisión, igual nos enseñan como mundo ideal y nos hacen pensar en un ideal en el futuro, siendo que en realidad el futuro se va construyendo en el mismo presente, paso a paso. Otra estrategia es tomar conciencia. Si tengo pena, aceptarla. Decir, bueno, tengo pena. ¿Por qué no me puedo permitir 5 minutos de mi vida para expresar esta pena, para vivirla? Pero ojo, la pena también es algo así como una nube que pasa por nuestra cabeza, y la idea no es quedarse con ella todo el día. O sea, una vez que la expresamos, una vez que la gestionamos, hay que también dejar ir las emociones negativas o las emociones que nos generan perturbación. Bueno, ahora me está escribiendo por acá Rayeno Valle, tiene una pregunta, si no me equivoco. Sí, Rayen, tú tienes una pregunta también que hacerle, ¿verdad? Sí, acá me dice que tiene una pregunta. Rayen, te escuchamos. Bueno, Rayeno Valle del primero A, y me gustaría que nos diera algún consejo sobre cómo tolerar la frustración en estos tiempos difíciles de pandemia. Uy, la frustración es otra de las emociones. La frustración es como una mezcla tiene mucho que ver con la rabia. Mucho que ver con la rabia y también con la forma en que afrontamos los problemas. Cómo yo enfrento algo que me ofusca, como hablaba el profesor Alejandro, esto de lo que yo quiero que las cosas sean ahora, y me forma una expectativa. En general, por ejemplo, yo he hablado con muchos estudiantes, que les mando un besito a todos los estudiantes que he tenido el privilegio de hablar con ellos, de contenerlos en esta pandemia. Y hablábamos mucho sobre el tema de la expectativa, esto de que yo tenía una expectativa para este año. Yo quería que este año ocurrieran estas cosas, y de repente resulta que nos encontramos en un escenario y se producen estos sentimientos de decepción. Entonces, frente a eso es muy importante comprender que la frustración tiene que ver con el aprender a esperar, por ejemplo. ¿Se han fijado cuando los chiquititos están en un supermercado y van con el papá y de repente hacen la tremenda pataleta y se ponen a llorar en el supermercado? Y los papás, como que hay algunos papás que se las bancan y aguantan estoicamente,
y hay otros que inmediatamente le dan el estímulo para que el niño no se frustre, porque es peligroso que se frustre. Entonces, justamente lo que estamos haciendo, o lo que vemos en ese ejemplo, es cómo vamos ensayando esta capacidad de aprender a esperar, de aprender a regular, de entender que no siempre las cosas van a estar, que a veces a lo mejor nos van a costar, y ahí es donde vienen el desarrollo de ciertas virtudes, por ejemplo, como son la perseverancia, la tolerancia, y aprender en el fondo a comprender que la frustración de alguna manera se produce porque no somos capaces en el fondo de esperar, de tener paciencia. Y en ese aspecto, para poder superar la frustración, hay que reconocer la emoción y hay que, en el fondo, echar mano a todas estas herramientas de la inteligencia emocional, como es la creatividad, por ejemplo, la capacidad de adaptarme. O sea, si esto no me resulta, bueno, lo intento con otra cosa. Y ahí van saliendo, si ustedes se fijan, estos recursos personales. ¿Cómo yo supero esta frustración? La resiliencia, que era lo que hablábamos. Esto de aprovechar los problemas para poder crecer y tener oportunidades de cambio. Bueno, ahí, ahora que acabas de mencionar la resiliencia, por ejemplo, una de las cosas que yo leí sobre la resiliencia es que uno, bueno, tiene que estar muy aferrado en el aspecto amoroso a una persona, por ejemplo, el amor hacia la mamá, el amor hacia el papá, el amor hacia el hermano, que es como son los pilares que nos sostienen para ser también un ser resiliente un poco. Absolutamente, sí, claro. Las relaciones con otros, los afectos, los vínculos son fundamentales. De hecho, gran parte del éxito que vamos a tener como país tiene que ver con esta capacidad de ayudar a otros. Y en este sentido el trabajo social se ha vuelto una herramienta fundamental para poder apoyarnos mutuamente, porque cuando uno está en crisis, cuando uno está en una dificultad frente a una enfermedad tan terrible como es el COVID, y que no a todos nos afecta de la misma forma, el apoyo mutuo, la colaboración, el trabajo en equipo son fundamentales. Claro. Bueno, no sé, vamos a seguir. Creo que hay alguna pregunta. Creo me está escribiendo Alexis Cortés, que tiene también una pregunta ahí para nuestra psicóloga. Alexis, te escuchamos. Bueno, me presento, soy Alexis de Medio B. Hola, Alexis. Me gustaría preguntar qué acciones son recomendables para poder desarrollar el autocuidado y generar nuevas rutinas. Porque claro, hay gente que tenía su rutina y con esto de la pandemia se rompió. Sí, me parece maravillosa tu pregunta, Alexis, porque de verdad que en este andar me he dado cuenta a través de las experiencias que he compartido con estudiantes y su familia, que uno de los problemas fundamentales es el tema de las rutinas. Por ejemplo, los chiquillos se acuestan más tarde, se quedan largas horas en el celular, y ustedes, como bien saben, los celulares, todo lo que tiene que ver con la tecnología, estimula el sistema nervioso central, y por lo tanto, en vez de bajar nuestras revoluciones, nos activa. Entonces, en ese aspecto, el mantener nuestros hábitos en este nuevo contexto es fundamental. Poder dormir las horas que corresponden de acuerdo a cada etapa, ya que son entre 8 y 9 horas, acostarse no más allá de las 2:30, 1, y poder levantarse también. Dentro de este autocuidado está también el tema de la alimentación, poder cuidarnos en la alimentación, en los excesos, porque también lo que ocurre es que nos ponemos más sedentarios. Estamos todo el día en la cama y más encima invierno. Uno dice, ¡oh, quiero mi guaterito! Y no hace nada, no hacemos actividad física, que es fundamental también para poder desarrollar todo nuestro sistema inmune. La alimentación, el autocuidado, y también está el autocuidado emocional. Yo siempre le digo a los chiquillos, trátese a usted mismo como trata a su mejor amigo. ¿Cómo trata usted a su mejor amigo? Lo importante es generar esta reflexión. O sea, ¿cómo me trato a mí mismo? ¿Me trato mal? ¿Me trato con muchas críticas? Y ahí viene una palabra hermosísima que se llama autocompasión. Me encanta esa palabra. La autocompasión tiene que ver con... No es lástima. Muchas veces hay gente que piensa que la autocompasión es como tenerse lástima, pena.
Pero no, la autocompasión tiene que ver con esta capacidad de mirarnos desde el amor, de abrazarnos, de comprendernos que a veces vamos a estar cansados, que a veces sí nos enojamos, que a veces sí hay cosas que me frustran, comprender que a lo mejor este escenario de alguna manera cambió mis metas, y esta autocompasión nos permite tomar una pequeña pausa para poder nuevamente levantarnos con más fuerza y también mirándonos desde el amor. Mira, es justamente me está escribiendo acá el Alex Cortés, me está escribiendo y tiene una pregunta relacionada con lo que estás hablando. Alex, te escuchamos. Hola, yo soy Alex Cortés del primero B. ¿Cuál es la importancia de reconocer nuestras emociones y cómo podemos acompañar y aprender a ser autocompasivos? Claro que sí, mire, justamente la importancia de reconocer nuestras emociones nos permite de alguna manera lo que hablábamos en las puntitas estas de las estrellas, que es el autoconocimiento. Se habla mucho de conocerse a sí mismo, pero la manera de conocernos a sí mismo es aprender a hablar con nosotros mismos. ¿Cómo la pasan ustedes cuando hablan con ustedes mismos, chiquillos? ¿Se tiran tallas, por ejemplo? ¿Se ríen de sí mismos? Yo en mi caso lo hago. ¿Sí? Yo en mi caso sí lo hago. De repente me hablo solo cuando estoy en la noche y no me quiero dormir. Me hablo solo. ¿Sí? Claro, pero ¿cómo te hablas? ¿Te hablas con compasión, con autocompasión, o te hablas así como, oye, así como rudo y criticándote? Depende, más o menos. Depende de los momentos y no sé. de la situación. Ahora yo igual sí. quiero volver a recalcar algo que dijo Paola antes de hablar de la autocompasión, porque la autocompasión también, como decía, se puede confundir con esta cuestión de autocompadecernos y autotenernos lástima. Pero sí, eso pues sería como lo negativo de la autocompasión, porque tú lo que quieres es exponer la autocompasión como de querernos a través de la autoestima igual. Claro que sí, es como esta fuerza motora de amor hacia nosotros mismos, absolutamente. Claro. Ahora, yo creo que eso de hablarnos nosotros mismos es sumamente importante en el sentido de que, por ejemplo, pienso yo que hablarnos y respondernos, ¿cierto? Muchas veces nosotros dilucidamos estados, ¿cierto? Emocionales, dilucidamos qué es lo que realmente, cuál es el problema que nos está abordando en ese contexto, en esa circunstancia de cuando nos hablamos. Ahora, igual muchas veces los seres humanos somos como que también somos malos, yo creo, para pedir ayuda muchas veces. Como que pensamos que todo lo podemos resolver solo, y yo creo que a veces necesitamos ayuda. Yo ayer le hablé acerca de eso a los chiquillos, y uno a veces necesita un abrazo del otro, necesita también hacerse autocariños, en el sentido de no sé, poder darse un gustito, de ir a comprarte un Super 8 a la esquina, de cosas tan simples como esas que yo creo que son importantes para también mantenernos como en armonía con nosotros mismos igual. Y sí, y lo otro también que yo le quiero transmitir a los chiquillos hoy es aprendamos a querernos, porque muchas veces los demás, a veces basamos nuestra autoestima en lo que los demás creen de nosotros, ¿ya? Que si una persona nos dice que hacemos algo mal, eso no puede determinar nuestras vidas. La autoestima se construye a partir de nuestro autoconocimiento, y lo que piensa una persona de ti no determina absolutamente todo lo que eres, porque eres un mundo de posibilidades, y sobre todo los jóvenes y los adolescentes que están con toda esta revolución de los cambios psicológicos, sociológicos, hormonales, tienen mucha apertura al cambio. Yo admiro a la juventud, porque nosotros, bueno, hablo por mí, a los adultos nos cuesta más los cambios, pero los jóvenes tienen esa capacidad de poder adaptarse, de poder cambiar, de poder modificarse, porque están construyendo su personalidad. Entonces, ojo con eso, cuide su autoestima y no permita que nadie se la destruya, nadie. Y ahí viene la autocompasión. Alguien puede opinar feo de mí, pero esa es la opinión de esa persona. Créame que va a haber otra persona que sí lo va a apoyar y lo va a querer. Y si esa persona no existe, bueno, existe uno mismo.
para decirse, oye, sí, te quiero y te acepto como tú eres. Y si hay algo que podemos mejorar, bien, mejoremos. Y lo que no, vamos viendo un paso a la vez en el camino. Claro, bueno, a mí yo encuentro que este programa, a mí de hecho ya siendo adulto me acaba de también aclarar muchos conceptos que no tenía. Los chiquillos, por ejemplo, yo en muchas conversaciones con colegas, ¿cierto? Muchas conversaciones, yo creo que lo que más nos falta hoy en día es la inteligencia emocional. Yo creo que hoy día de lo que carecen los jóvenes, ¿cierto? En particular la adolescencia, es esta inteligencia emocional, saber resolver los problemas cuando se trata de las emociones. Yo creo que las emociones son las que nos llevan y nos encauzan por los caminos distintos que uno puede tomar. Incluso la frustración nos puede llevar por muy malos caminos, por ejemplo. Así es. Porque las emociones, hay tres caminos, hay tres conceptos que me gustaría que los chiquillos se quedaran hoy día con esta idea. Me gustaría que nos quedáramos con estos conceptos que son importantes para poder conocernos a nosotros mismos, que tiene que ver con que frente a una situación siempre se va a generar un pensamiento. Ese pensamiento puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Y este pensamiento, a su vez, genera una emoción, ¿ya? Y esta emoción también está conectado con nuestro cuerpo, con nuestra corporalidad. Siempre una emoción nos repercute en el cuerpo y ahí es cuando reaccionamos de manera positiva o reaccionamos de manera autodestructiva. Porque en el fondo estamos hablando de inteligencia emocional y tenemos que aprovechar de repente las crisis para poder crecer y para poder ver otras cosas, descubrirnos a nosotros mismos. Pues claro, y bueno, y ahí hay una cosa que yo encuentro que es sumamente importante, que la inteligencia emocional trascienda a todo, la verdad. ¿Sí? Porque la inteligencia emocional no quiere decir que tenemos que andar, ¿cierto? Como una persona que no tiene sentimientos o pensamientos profundos, ¿cierto? Y que andemos riéndonos todo el día de cualquier cosa. No se trata, o sea, se trata de que hay que enfrentar la vida tanto en la adversidad, ¿cierto? Como en cuando nos suceden cosas buenas, por ejemplo. Porque la vida es una gama y un abanico de posibilidades emocionales que tenemos que enfrentar día a día. Yo creo que eso es sumamente importante. Imaginemos ahora y contextualicémonos a este tiempo en que estamos confinados, ¿cierto? Y que estamos dentro de nuestras casas con nuestra familia. Yo, por ejemplo, aquí de repente en mi familia pasan semanas que nos vemos todo el día. Entonces, eso también hay que generar, por ejemplo, la tolerancia. Cuando al otro incluso te puede llegar a molestar cosas tan pequeñas como, no sé, por lavar la loza, o cosas que son tan como caseras, ¿cierto? Como, no sé, por hacer tu cama, por ejemplo, o cualquier cosa. Yo creo que tiene que ver con la convivencia también, o sea, la inteligencia emocional trasciende a todo, absolutamente a todo, trasciende a cómo nosotros nos desarrollamos socialmente, a cómo nosotros nos desarrollamos, ¿cierto?, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, para mí, este tema es muy importante, lo que nos has expuesto, Paola, porque creo que nos vas aclarando y entregando herramientas, ¿cierto?, a cada uno de nosotros. Yo he visto a los chiquillos con mucha atención escuchándote, he visto cómo los veo súper concentrados, y eso a mí me genera que si los chiquillos están concentrados en este programa que estamos transmitiendo a través de un podcast, o sea, ojalá que llegue y trasciende a la gran cantidad, a la gran mayoría de nuestros estudiantes de nuestra comunidad, y por qué no a más comunidades quizás, porque este tema de hablar acerca de las habilidades, ¿cierto?, socioemocionales son sumamente importantes para la vida, para todo, para saber enfrentar lo malo y lo bueno. Para aprender a relacionarnos, como decía, poner ejemplos cotidianos me parece genial, porque de verdad que a veces ocurre que estando en el hogar no toleramos la frustración, como preguntaba Rayen. O sea, ¿cómo tolero la frustración? Y la frustración también se puede tolerar a través del respeto por el espacio del otro. O sea, puedo estar en un mismo lugar, en una misma casa, pero también tengo que tener espacios personales para mí y espacios para compartir con mi familia. Porque también si me encierro en mi pieza y no comparto con mi familia, de repente, no sé, hasta la luz, cuando se corta la luz uno no sabe qué hacer porque estamos tan habituados al celular, al internet. Claro. Y la otra vez, por ejemplo, me pasó que se cortó la luz. Ahora es súper habitual que se corte la luz, es como que está haciéndose muy común.
aprovechar Claro. eso, de repente, no sé, jugar un dominó, jugar al uno, cosas que a lo mejor podemos compartir con nuestros papás y se puede volver un espacio súper rico de convivencia. De ahora, no todos tenemos la misma experiencia de vida, no todos tenemos, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en otra cosa, hablamos del celular, hablamos del computador, y a lo mejor puede que en algún momento nos vea una persona que, no sé, adquirió un computador porque se lo donó, no sé, por la corporación, y tuvo la oportunidad de pasar y de ver estas cosas, por ejemplo. Entonces, no todos, hoy en día no todos tienen acceso a la tecnología, o sea, si una gran cantidad sí lo tienen, pero hay otros que no. Entonces yo digo, ¿cómo enfrentan la situación, por ejemplo, aquellos adolescentes, aquellos niños? ¿Cómo? Me hago esa pregunta? Porque, claro, nosotros muchas veces, ¿cómo matamos el tiempo? Los que tienen computador, los que tienen celular, lo hacen con el celular y el computador, pero hay otros que no lo tienen, ¿entiendes? Sí. Entonces, es como cómo abordamos, ¿cierto? En este contexto de pandemia, en lo que puede generar, ¿cierto? Cada una de las vivencias que están viviendo Sí. nuestros estudiantes confinados en sus Sí. casas, por ejemplo. Y esto yo creo que nos ha ayudado mucho. Oye, ya pues yo creo que ya hemos como ido dilucidando cada una de las dudas. No sé si los chiquillos tienen alguna pregunta. Yo creo que puede que surja una nueva pregunta. Chicos, ¿alguien quiere hacerle una pregunta a nuestra psicóloga para ya ir cerrando el programa? Porque creo que ya nos hemos pasado en un par de minutos, pero bueno, mira, la Noemí tiene una pregunta. Noemí, tómate el tiempo que tengas que tomar. Dale. Quiero saber más acerca del tema de la nostalgia, cómo enfrentarla. Ya. La nostalgia es una emoción que tiene que ver con la tristeza, y hablábamos que muchas veces la nostalgia está muy unida a los eventos del pasado, ¿cierto? La nostalgia tiene que ver con el dolor frente a algo que tuvimos o que nos habría gustado tener, y en el fondo sentimos esa pérdida, sentimos que hay una especie de vacío frente a algo. Ya, la nostalgia es una emoción que también tenemos que aprender a aceptar y a darle también su justa medida. Por ejemplo, frente a la pérdida, frente a un duelo por el fallecimiento de alguien, también se produce, el duelo tiene que ver con un tiempo limitado. En general, un duelo puede durar entre 1 año o 2 años, pero cuando ya pasa un periodo o el tiempo límite de lo que es la aceptación del dolor o de la pérdida, ahí ya viene una patología que se llama melancolía, que tiene que ver con esta nostalgia exacerbada de lo que es el dolor, ¿ya? Ahora, sí es importante aceptarla, vivirla, porque también tenemos derecho a recordar. La nostalgia tiene que ver con el recuerdo, ¿o no? ¿Sí? Y los recuerdos, de alguna manera, son nuestras fotografías del alma. Créeme que el día de mañana te vas a llevar no las cosas materiales, sino que vas a tener en tu mente todos aquellos recuerdos, los buenos y los no tan buenos, porque esos son los recuerdos que te hacen ser tú. ¿Quién eres tú? La nostalgia es como, puede ser incluso un recuerdo positivo que ya no está, pero tú lo recuerdas con nostalgia, con cariño, con amor. Y te genera pena, pues te genera pena, te Te emociona. genera nostalgia, que es como una especie de pena con recuerdo. Claro. Pero también es importante permitirse sentir esa nostalgia. Claro. Y dejarla, gestionarla, expresarla, verbalizarla. Por ejemplo, muchos artistas han sentido nostalgia y han creado canciones maravillosas. Los artistas, los pintores, las personas que crean obras literarias, de repente hay mucha nostalgia también en esas obras y se van transformando en una creación personal. No es malo tener nostalgia si yo de alguna manera la canalizo de tal manera que me pueda generar algo positivo. Gracias, Noé, por la pregunta. Es muy, muy sensible tu pregunta, me gustó mucho. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta, chiquillos? Bueno, en pro del tiempo vamos a ir cerrando. Yo creo que ha sido un programa espectacular. No sé, Pau, si tú quieres dar los agradecimientos, quieres decir las últimas palabras.
Yo les quiero dar las gracias por la invitación. De verdad que es una experiencia súper potente para mí. O sea, me hicieron el día porque sentir esta energía tan exquisita de comunicación, de acercamiento, de aproximación, nos ayuda a todos a sentirnos personas, sentirnos que somos parte de algo, que no somos seres individuales, enajenados en un lugar, sino que somos parte de un grupo. Y les doy las gracias por la invitación y por la confianza y por el espacio. Perfecto, no sé si alguno de los chiquillos se quiere dirigir, decirle algunas palabras a nuestra psicóloga, a la señorita Paola. ¿A alguien le gustaría? ¿Alguien por ahí? La Rayen quiere tomarse ahí unas palabras. Rayen, adelante. A mí me gustaría darle las gracias por igual conversarnos un poco sobre este tema, porque igual yo creo que debe ser difícil para las personas porque no todos sabemos lo que sufren, o las personas que están muy cerradas y no quieren expresar sus sentimientos, y ese tipo de cosas. Entonces, muchas gracias por hablarnos sobre esto. Gracias, Rayen. No, voy a gestionar dale. mi emoción, dale. No, que muchas gracias por darse el tiempo de a la vez venir a esta entrevista, contarnos, ayudarnos también. Y a pesar de que tal vez haya muchas personas que tal vez no lo están pasando muy bien, ojalá que esto les va a ayudar en algo. Agradecerle. Bacán. Gracias. Ahí, no sé, los chiquillos, Alex, Alexis, Cristina. Cristina, te escuchamos. Bueno, primero decirle que la extraño. Igual, bacán que ella estaba acá con nosotros. Uy, perdón por el vocabulario. No, bacanísimo. Yo igual los extraño mucho a todos. De verdad los extraño. Extraño estar en el colegio. Y eso hay que decirlo, hay que expresarlo, porque es una verdad. Bueno, ya vamos cerrando. Yo solamente me queda agradecerte, Paola, en nombre de la radio y de toda la comunidad del liceo, porque esto lo va a ver la comunidad del liceo, no solamente los estudiantes, sino que para todos, profesores, equipo directivo, tías de la mantención del aseo, las tías de la cocina y todos los que componemos esta comunidad. Así que agradecer de corazón esta entrevista que nos has brindado, Paola, en donde nos has entregado cosas muy positivas. Y nada, decir que nos vemos hasta la próxima, nos vemos en un podcast número 3. Entonces nos viene un especial de Enrique Kirchberg, ¿cierto? Que estamos ahí planeando con algunos profesores, y así cada departamento y cada profesor va a exponer, ¿ya? Así que nada, pues chiquillos, nos vamos despidiendo, nos vemos en el próximo podcast, les mando un abrazo a todos, que estén muy bien, ¿cierto? Y aquí nos despedimos en este podcast número 2, en donde hablamos, ¿cierto?, acerca de la importancia de la inteligencia emocional en estos tiempos de pandemia. Así que los despido, que estén muy bien, muchas gracias, y nos vemos en el podcast número 3, aquí en tu radio LTEC, del Liceo Tecnológico Enrique Kirchberg Baltiansky. Nos vemos, chiquillos, chao, que estén bacán, chao, chao. Chao, chao.